elevando una invocación al Todopoderoso por Honduras. En Hola Honduras, siempre junto a Evelyn y pues a todos elevando una plegaria a nuestro Dios para esta jornada, Señor. Encomendamos nuestras vidas, la vida de nuestras familias, la vida de nuestros compañeros en SED. Señor, estamos cumpliendo 100 días de periodismo de emergencia desde aquel 16 de marzo en el que se decidió pues declarar confinamiento, Señor, y todas las noticias que hemos cubierto las hemos cubierto con amor, con desempeño, con cariño, con pasión, cada uno desde el oficio, Señor, al que tú pues les has encomendado. Así que es grato darte las gracias, porque en 100 días, aunque muchos de nuestros colegas han sido contagiados, otros siguen en pie, siguen luchando y tenemos la fe puesta en ti. Gracias a los que nos has mantenido sanos hasta ahora y pues a todos aquellos que ya van de salida en la enfermedad y por todos los hondureños también que han estado fuertes y que aún así, a pesar del dolor, de la angustia, de la tragedia, estos 100 días pues ya han hecho de ellos otras personas distintas. Vendrán y verán la vida a partir de ahora desde otra manera. Muchísimas gracias, Padre, por esta jornada. La encomendamos a ti, la encomendamos a tu pues criterio, a tu decisión, que seas tú rigiendo cada una de las decisiones que hoy se tomen en todos los aspectos de nuestras vidas, que seas tú promoviendo también la sensibilidad, Señor, en nuestras autoridades. No es momentos para tener egos, para tener respuestas absurdas, para decir mentiras, cuando la vida de la gente está ahí, está de un hilo pendiente, Señor, de una decisión que solo a veces tiene que tomarla la autoridad. Así que dale sacerdocio a esa autoridad para que pueda decidir también con el corazón y que no piensen únicamente en sus intereses. Por los médicos que han estado estos 100 días, Señor, por las enfermeras que han estado también y que muchas ya hoy, más de 300 contagiadas, Señor, por los médicos que partieron hacia tu presencia creyendo que darían todo hasta el final por cada uno de sus pacientes, Señor, por ellos, para que se les haga justicia y para que esta pandemia pues no pase en vano con esas vidas tan valiosas, por cada uno de los hondureños que ha perdido su trabajo en estos 100 días, Señor, por ellos hay que tener mucho cuidado y hay que pedir para que puedan, que nunca falte en su casa y puedan optar a un trabajo y que en su casa no falte el pan de cada día, por sus hijos, por sus esposos, esposas, por sus padres, por los nuestros, Señor, por nuestros compañeros que también se contagiaron durante estos 100 días, por el licenciado Jorge Zelaya, por Glenda Perdomo, por Alejandra y por otros más, Señor, que permanecen en aislamiento. Cuídalos, protégelos y líbranos a nosotros también hasta este momento. Si ya nos has cuidado, pues el resto, Señor, cuídanos porque no sabemos cuándo vaya a terminar. Gracias, Señor, pedimos dirección en esta jornada, pedimos dirección en cada paso, Señor, que se ejecute por nuestros entrevistados, por cada uno, Señor, de nosotros. Todo esto siempre yo lo termino y lo pido en el sello más grande, del amor más grande y de la Trinidad más poderosa por los siglos de los siglos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, buenos días, muchachos, ¿cómo están? ¿Qué Muy tal? buenos días. ¿Cómo está Evelyn? ¿Cómo está Eva? Hoy cambiamos de lugar con Esfer. Las ardillitas cambian de jaula. Un gusto saludarles, Sí. ¿cómo están? Bien, no, ya tenemos 100 días de hacer periodismo, increíble. Parece, el tiempo se va cumplieron rápido. 100 días de Sí. periodismo de emergencia en América Latina porque empezamos casi en fechas similares, ¿verdad? Correcto. Y Honduras pues ya cumplió 100 días, imagínense ustedes, qué momento, ¿verdad? Histórico, Así doloroso, triste, pensando siempre en ustedes, pero aquí estamos, gracias a Dios, bien de salud y pues con el deseo de informarles, muchachos. Bueno, bendecido, gracias a Dios y gracias a usted, amable televidente, por acompañarnos también en estas, por supuesto, programaciones que tenemos especiales a través de BTV en Hola Honduras, en nuestras emisiones de noticias. Y bueno, este tema de la pandemia no solamente le ha dado la revolución al sistema sanitario, compañeras y amables televidentes, sino que también a todo el acto pues, de irregularidades que se han venido dando y demostrando en la misma. Ayer el director ejecutivo de Inves ha compadecido ante el Congreso Nacional, una compadecencia que ha sido muy criticada, muy señalada por algunos sectores y bueno, nosotros
Hoy en el diálogo vamos a tener a un analista hablando sobre este tema también, porque sabemos que es tema de país y por supuesto es importante, así como también tocar temas de derechos humanos y derechos laborales en medio de la pandemia y otras situaciones también importantes que se están dando en torno a esta situación. Esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto. Tenemos entendido que ya la ATIC le ha entregado la citatoria por parte del Ministerio Público al director de Inves. Estamos hablando del abogado Marco Bográn. Y bueno, aquí la situación, pues... Cuando el gato se va, dicen, los ratones hacen fiesta, lastimosamente. Sí, aparece una de estas tramas que tiene BTV como novela turca, porque con el barco no sabemos. Ahí nadie sabe en esa novela turca quién era el bueno y quién era el malo. Comentarles también que ayer se registró el epicentro del sismo en Oaxaca, México, dejó al menos 5 personas muertas y se habla también de personas debajo los escombros. Sí, hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, Copeco desestimó, ¿verdad? Alertas de tsunami. También invitarles para que este viernes disfruten ustedes del grupo Bronco, que estará en exclusiva aquí en Diálogo en Hola Honduras, para animar un poco pues estos días tan difíciles. Ahí en exclusiva estará el Gigante de América desde varios integrantes desde varias zonas de la región mexicana. Ya los compañeros se fueron a abastecer conocido Bronco. Saliendo de aquí. Ya se fueron a abastecer al súper. Van a pedir un permiso especial, dicen, para... A las 9. A las 9 de la mañana para saliendo. tener ahí qué barbaridad. Como son. Su vaso y todo. Son momentos de... No, eso no, Cipote. No, y a Cipote le gusta, sí, yo ya he visto que le gusta este tipo de grupos. Muchos crecimos, bueno, yo creo que todos aquí crecimos con Bronco. Sí. No porque nos gustara. Bronco era 90, ¿verdad? Eran los 90. Y salía en una famosa novela llamada Dos mujeres y un camino. Esa novela. Esa no se la sabía. Andaba en algo. Sí, esa novela es la más reconocida por parte del grupo Bronco. ¿Quién salía ahí? Ahí salía... La Laura. Laura León salía ahí. La Tesorito, sí, Laura León. La Tesorito salía. Y solo me acuerdo el personaje del Huicho Domínguez, Mario... No recuerdo el nombre del artista. Que era, bueno, esa novela fue famosísima, fue un boom. Pero entonces ellos le hicieron la canción, ¿verdad? Ellos hicieron. Bueno, ahí está comprobado de que es Fermina novela. Sí, no, sí. Bueno, y aquí hay buenas novelas. Ustedes pueden ver aquí toda esta programación buenísima. Pero le decía que parece una novela turca. Dije yo, no vaya a ser que me avisen y quiten a Suleimán el Sultán por poner la historia de Inves, Honduras y el barco que nunca llegó. Así que la invitación está hecha para que usted el viernes nos acompañe en punto de las 8 de la mañana para que estemos pendientes de esa maravillosa entrevista que estaremos haciendo en el diálogo aquí en Honduras, por supuesto. Y compañeras, no podemos obviar los temas de país. Vamos a actualizar los datos de COVID-19 hoy miércoles. En esta mañana queremos, pues, lamentablemente dar las cifras que ya superamos los 13,000 casos. Ya lastimosamente ayer resultaron más de 580 pruebas positivas. Como ustedes pueden ver, tenemos 587 nuevos casos. Total de casos confirmados 13.943 y personas muertas 405. Imagínense ustedes, recuperados 1.461, si bien ven aumento es una cifra relativamente pequeña en comparación a los muertos. Solo ayer nosotros aquí estábamos registrando casi 18 o 20 muertos al mediodía, ya lo estábamos informando. Los médicos nos reportaban, ¿verdad? En el tórax, nos reportaban en el hospital escuela. Esta es la situación a nivel nacional. El mapa global pues también va en aumento. En los 229 países tenemos unos 477.800 muertos hasta hoy. E infectados 9.273.773, cifra que va en aumento también en todo el mundo. Y dando gracias a Dios, personas recuperadas 4.645.628 personas. Aumentó bastante la cifra de infectados, ya pasamos de los 8 millones que estábamos manejando anteriormente. Y bueno, ¿y quién circula el día de hoy a nivel nacional? La tabla la ponemos, compañeros, la terminación 8 el día de hoy circula en todo el territorio, por favor. Con las medidas de seguridad, necesarias, siempre. No salga de su casa. Si usted tiene que circular hoy y no tiene nada que hacer en la calle, pues no salga. Quédese, que es lo más propio. Totalmente. Adultos mayores, embarazados, personas con discapacidades, pues también se les atiende de 7 a 9 p.m., ¿verdad? En el sistema. Y las demás personas, horario normal de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Con mucho cuidado, por favor. Estamos en un encierre total, así que vamos a guardar las medidas. Vamos a extremarlas un poco, ¿verdad? Porque hoy sí no tenemos capacidad en hospitales, ya no... Vemos la cantidad de personas que mueren, que entran y salen. Esto es increíble. A esto colapsado el sistema sanitario es lamentable. Es lamentable. La directora, ayer especialistas del tórax
aseguraban que se están remitiendo pacientes con COVID-19 sin confirmar, sin el tórax hay cupos para poderlos atender. Óigame, esto es lamentable. Sí. Imagínense que uno de nosotros llegue de emergencia al tórax y le digan, no hay cupo, lo sentimos, no podemos atenderlo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? O un familiar. Ayer en el Hospital Escuela, padres de familia llegaron llorando para que la atendieran una niña de 6 años. No, horrible, esto está tremendo, es tremendo. Y bueno, y a esto se suma también, compañeras, por otro lado, la afectación a los personales de la salud, los que están en la primera línea. Estamos hablando de médicos, enfermeras. Ya la ANEA ha anunciado que hay casi más de 500 enfermeros y enfermeras contagiadas de COVID-19, que son los que están primeramente atendiendo a los pacientes. Y yo siempre lo he dicho, y aquí lo hemos comentado con Ethel y Evelyn, ¿qué pasa si los médicos se enferman? ¿Quiénes nos van a atender? ¿Quién va a atender? ¿Vamos a llamar a los ingenieros civiles, o vamos a llamar a los pedagogos, o vamos a llamar a los ingenieros industriales? Los diputados se van a ir del Congreso para atendernos. O sea, aquí es de tomar las medidas de bioseguridad correspondientes en cuanto al personal de la salud. Son los primeros que están atendiéndonos. Si ellos se enferman, que son los especialistas, aquí la cosa se va a poner cada vez... Nada cuesta facilitarles todo el equipo que ellos necesitan. Sí, usted dice que una enfermera es tan noble, ¿verdad? Que una enfermera y un enfermero prácticamente se vuelven como en ese ángel guardián. Exacto. Porque es el que le está revisando a las personas la presión, si ya están sus medicamentos, si el oxígeno. O sea, son personas que andan ahí en las salas de hospital haciendo rondas, aún con sueño, aún con hambre, cansados, pensando en sus familias que han dejado fuera, gente que está haciendo más del 48 horas, ¿verdad? Que a veces es reglamentario porque el cuerpo tiene que descansar también. Sí, tienen que comer, tienen que ir a su casa a dormir. Somos humanos. Entonces, imagínese usted el trabajo que lleva un noble ángel como una enfermera, un enfermero, y que se vaya a contagiar y desafortunadamente pues ya dados de baja, ¿cómo vamos a sustituirlos? Porque son trabajos muy difíciles y también está el problema, ¿verdad?, de que no hay remuneración justa, la situación de los contratos es algo que también deberíamos empezar ya a verlo con gravedad y la protección de ellos es algo que no se puede negociar. Bien, compañeras, y vamos a comenzar, amables televidentes, por supuesto, aquí en Honduras con la información que obviamente nos caracteriza de primera mano. Ya están listos nuestros equipos en calle para podernos informar de qué es lo que acontece en diferentes puntos del país. Y nos vamos a enlazar hasta San Pedro Sula con nuestra compañera Iris Portillo, que se encuentra en vivo en este momento para tenernos información a esta hora de la mañana. Iris, vamos con usted, muy buenos días. Muchísimas gracias, buenos días F. Guevara, también buenos días a todos los televidentes de BTV Somos Todos. En efecto, me encuentro en este momento con el empresario René Bendaña, que nos dará a conocer cuáles son esas consecuencias de la reciente reapertura que tuvo el comercio aquí en la ciudad industrial del país. Muy buenos días, pues efectivamente el comercio está en un limbo, hay un limbo comercial que no sabemos cómo, desde el punto de vista del empresario, cómo va a reaccionar la economía y el consumidor en cuanto al nuevo hábito de consumo. Esto cambia de día a día. Lo que sí hemos visto nosotros es que hay menos activación, hay menos capacidad de compra, la gente está pidiendo ya otro tipo de implementos, de artículos de compra que no son suntuosos, ya se están orientando más a las necesidades básicas. Muchas empresas que venden televisores, electrodomésticos, están muy mal porque la gente con el poco recurso económico que tiene compra lo que verdaderamente necesita, que es las necesidades básicas alimenticias. Entonces, no sabemos nosotros en este momento, desde el punto de vista comercial, qué va a pasar después de COVID, porque es una incertidumbre completa. Los rubros que ahorita más se está dando esta situación es el lado de la salud y también económico. Como sabemos, todas las personas en este tiempo se está enfocando más que todo en comprar comida. Efectivamente, son los dos rubros más importantes que van a tener algún tipo de éxito después de COVID, que es el de salud y el de alimentos, porque son los dos rubros que la gente con el poco dinero que tienen van a necesitar salud y van a necesitar comer. Entonces veo yo que el resto de los rubros van a tener una complicación muy seria cara a COVID, porque no solo es la crisis sanitaria, sino que la más preocupante es el hambre, porque puede estar sanas las personas o pueden estar enfermas, pero siempre tienen hambre, y ahí es donde veo yo que las empresas tienen que reorientar sus recursos hacia dar este tipo de servicios que sí van a ser posibles para el consumidor.
Muchísimas gracias al empresario René Bendaña, que nos da a conocer cuáles son estas consecuencias que puede tener la economía en el país referente a esta reapertura de la economía inteligente que se dio aquí en San Pedro Sula. Con esta importante información retorno con ustedes hacia la capital. Muchísimas gracias, Siri. Buen día. Gracias también por informarnos desde San Pedro Sula. Y está listo también nuestro compañero Isaac Sandoval aquí en Tegucigalpa para darnos más información también de otros temas importantes. Isaac, lo hemos ubicado a las afueras del Hospital Escuela, precisamente en la carpa de triaje, en donde lastimosamente han habido algunas personas que han fallecido. Isaac, vamos con usted. Muy buenos días. Buenos días, jefe. Buenos días a todos los televidentes de Hola Honduras. Bastante difícil tener que retransmitir este tipo de información. Y es que continúan perdiendo la vida muchos compatriotas a causa del COVID-19. En menos de 24 horas nos volvemos a ubicar en este sitio, en este sector, donde pues han perdido la vida 4 personas. Recordamos, ayer les avisábamos de un privado de libertad que murió aproximadamente a las 10:30 de la noche. Otra persona también ha perdido la vida en la madrugada, aproximadamente a la 1 de la mañana, y se reportan 2 nuevos decesos, estos a las 2 de la mañana. Esta enfermedad no es un juego, compatriotas. Está cobrando día a día, minuto a minuto, prácticamente la vida de muchos compatriotas. No ha habido una tan sola mañana desde que pues, se agudizó esta situación, donde hemos tenido que estar informando de estas noticias tan tristes, tan lamentables. A las 2 de la mañana, en esta carpa que ustedes pueden ver al fondo, han perdido la vida 2 personas más. Ayer por la noche, otras 2 personas más. En menos de 24 horas, solo en esta carpa, hemos perdido 4 compatriotas hondureños que presentaban la sintomología del COVID-19. Vemos a veces los cuadros desgarradores de esos familiares que se apostan a las afueras del Hospital Escuela Universitario por el área de la emergencia para poder tener noticias de sus parientes y verlos en esta situación y perder la vida en este lugar tan indigno como ser una carpa a la intemperie, a causa pues de la gran cantidad de casos de COVID que se registran en el país y pues lógicamente ese gran número de pacientes han colapsado las salas de los hospitales, y es aquí donde están siendo atendidos, donde siguen muriendo hondureños a causa de esta enfermedad. Efer y compañeros, ayer en la capital reportábamos 21 personas fallecidas. Con estas otras 2 que han perdido la vida en la madrugada, son 23 solo en el Distrito Central en 24 horas. Esto es lo que podemos informar, compañeros. Lamentable tener que dar este tipo de noticias tan temprano, pero es la realidad, lo que se está viviendo en nuestro país. Si no tienen alguna duda o consulta, retornamos con ustedes a los estudios principales. Bien, muchísimas gracias, Isaac. Gracias también a nuestro compañero camarógrafo Brian Ramírez por esta información desde el Hospital Escuela. Lamentable tener estas cifras, 4 personas fallecidas en las últimas 24 horas a causa del COVID-19. Datos que obviamente se van a tener que sumar más adelante. Y bueno, vamos a enlazarnos ahora con nuestro compañero Pablo Martínez, que está ubicado, vemos, Pablo, está ubicado en las afueras del Bazar del Sábado, aquí en el Boulevard Juan Pablo II. Vamos con usted, muy buenos días. Buenos días, Efer, Evelyn y a todos los televidentes. Unas cuantas expresiones o palabras y gestos puede demostrar la ciudadanía en esta pandemia, y son indignación y por supuesto llanto. ¿Por qué estas expresiones? Porque a diario se observan imágenes de personas que pueden ser un familiar, un amigo, un conocido, cualquier tipo de persona, pasando necesidades dentro de un centro asistencial por la falta de camas y la falta de insumo necesario. Precisamente nos ubicamos en las afueras, como lo menciona Sefer, del Bazar del Sábado, lugar donde ha funcionado precisamente donde todos los años se hacía la villa navideña, pero en vista de la inclemente necesidad que se tiene de espacios en donde puedan estar los pacientes por COVID-19, aquellas personas que ya han sido contagiadas y que necesitan una asistencia hospitalaria o una camilla donde permanecer en cuidados, pues se ha tomado bien por parte de los dueños de este lugar, que ha servido para aquellos microempresarios que vienen a demostrar sus productos, pues que sea habilitado para las personas que pues tienen este virus y que no hay un espacio para ellos, bien sea en algún hospital público o en el seguro social o algunos lugares que se han designado para que sean atendidas las personas. Este sector desde el día de ayer se empezó
a acondicionar, podría decirse, y observen estos detalles, esas pequeñas vigas de metal son los separadores que servirían como tal para, valga la redundancia, separar precisamente un paciente del otro y pues que no estén juntos todos como un salón que comúnmente se observa en este lugar. Es lamentable que cada vez más tengan que ser este tipo de lugares, de predios, de pequeñas edificaciones, las que sirvan como centros de triaje para los cientos y miles de personas que están siendo contagiadas lamentablemente por este virus, por la falta de planeación y la falta de inteligencia. Tal como lo decía el día de ayer varios médicos y sectores, ¿por qué no habilitar el centro cívico? Preguntaban ellos, y esa es la pregunta que le hacían precisamente a las autoridades, ya que es un establecimiento que podría, pues, o tiene las instalaciones adecuadas, grandes, acondicionadas y nuevas para poder atender y tener, pues, sin duda alguna, a estos miles de compatriotas que lamentablemente están perdiendo la vida, tal como lo decía nuestro compañero Isaac, de igual manera desde otro sector de la capital, lamentablemente perdiendo la vida afuera de los hospitales, afuera de los centros de triaje, esperando, añorando una atención médica debido a que están sufriendo por un virus que los está matando. Esta es la información que les podemos llevar. Este lugar estará siendo habilitado en las próximas fechas, está en proceso de acondicionamiento, por supuesto, porque es un requisito muy necesario para que pueda funcionar como un centro de triaje, por supuesto, en donde no tenemos la menor duda de que será un lugar que también será llenado en las primeras fechas, producto de la cantidad masiva de contagiados por coronavirus, por lo menos en el sector capital de nuestro país. Este es un informe, yo retorno con ustedes, compañeros. Muchísimas gracias, Pablo, por esta información. Tal como usted lo apunta, lamentable tener este tipo de incidencias en el país. También recordemos que el Centro Cívico Gubernamental está siendo solicitado por algunos especialistas como parte de esta pandemia para que sirva para atender a los pacientes con COVID-19. Esperemos que las autoridades reconsideren. Ya hubo precisamente un grupo de personas, un equipo que investigó, analizó si el Centro Cívico Gubernamental podría servir para atender a pacientes COVID. Según el informe que brindaron, podría cumplir los requisitos necesarios y esperemos que pronto se pueda habilitar también para atender a tantos y tantos hondureños que lo necesitan en medio de esta crisis sanitaria. Pero continuamos con más información aquí en Hola Honduras. Evelyn. Muchas gracias, Efer. A esta hora de la mañana yo les traigo una muy buena información. Jabón de tocador DK12, el balance perfecto para el cuidado de tu piel. Elimina virus y bacterias con jabón de tocador DK12. ¿Quieres eliminar los virus y bacterias de tus manos? Entonces lávalas por 20 segundos con jabón de tocador DK12. El balance perfecto para el cuidado de tu piel. Jabón de tocador DK12. Elimina virus y bacterias. Diálogo con Jorge Zelaya. Buen día una vez más. Gracias por estar pendiente de este espacio informativo en el diálogo, precisamente aquí en Hola Honduras. Hoy queremos hablar de temas importantes del país en medio de esta pandemia y tenemos el placer y el honor de contar con la presencia del abogado y analista Christopher Zelaya, quien muy gentilmente nos ha atendido vía Skype para hablar de diferentes temas importantes de país. Primero, Inves, otro tema también que queremos tocar con el abogado, el tema de derechos humanos en medio de esta crisis sanitaria y por supuesto el tema laboral que nos preocupa a muchos y también queremos abordar, si el abogado nos permite con su tiempo, por supuesto el tema del Código Penal que mañana entra en vigencia y que precisamente ya hay sectores que aseguran que esta nueva ley es muy lasciva para el pueblo hondureño y para favorecer a algunos sectores, pues se ha pulido y se ha convertido en una ley 5 estrellas, literalmente. Abogado Christopher, muchísimas gracias una vez más por aceptar nuestra invitación. Un gusto saludarle a la distancia. ¿Qué tal, Efer? ¿Cómo está? Buenos días. Gracias siempre por el espacio, por la invitación y saludos para toda la población que nos sintoniza a esta hora de la mañana. Abogado, muchísimas gracias. Bueno, entremos de lleno, abogado, con este tema. El informe que presentó ayer el director ejecutivo de Inves
ante el Congreso Nacional. Ha sido muy cuestionado, abogado. Yo sé que su criterio es muy amplio y muy puntual en estos temas, porque esta situación de las irregularidades que se han dado en esta, pues en esta empresa, en Inves, ha creado mucha polémica, mucha controversia y ha puesto en tela de juicio la dirección de su director ejecutivo, así como también de sus otras autoridades. Abogado, ¿qué podemos esperar de todo esto? Bueno, creo que, y me duele un poco mencionar esto como profesional del derecho, porque es lamentable, pero considero desde mi punto de vista personal que en un país con una institución fortalecida, una persona como lo es Marco Bográn debería estar privado de libertad, porque lo que ha hecho es considerado un delito de lesa humanidad. No se puede jugar con las vidas humanas, no podemos hacerlo de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, y sus argumentos pues son completamente ilógicos y el número de pruebas fehacientes es bastante grande. Así que el llamado es para las autoridades, tienen que proceder de inmediato para llegar hasta el fondo de este asunto. Abogado, nosotros como medio de comunicación, obviamente, y tener el balance de la noticia, intentamos comunicarnos ayer, y lo digo de manera muy personal, con el abogado Bográn. No obtuvimos respuesta, llamábamos a los teléfonos que se nos proporcionaban y salía apagado. También tenemos entendido que la ATIC entregó ya una citatoria, le podríamos llamar, abogado, usted que es el experto, para que pueda rendir cuentas. ¿Así ¿es esto correcto? Sí, de hecho es una notificación. Se le está sindicando por varios delitos, como ser abuso de autoridad, malversación de caudales públicos. Pero aquí el tema, Efer, es de que se han perdido vidas humanas. Correcto. Y eso no se puede recuperar con dinero. La negligencia ha llevado consigo muchos hondureños, muchas hondureñas que murieron por no tener las condiciones que se prometieron, y no nos vayamos tan lejos y vale la comparación con la hermana República del Salvador, con un presupuesto muchísimo menor, ha construido el hospital más grande de América Latina exclusivamente para atender casos de COVID, y con la cantidad de miles de millones de lempiras que se han aprobado, es prácticamente, no lo puedo entender que los médicos, con todo su derecho, y de verdad que mi máximo respeto para cada médico, porque ponen en riesgo su vida, están protestando porque no tienen ni siquiera los insumos básicos. El Ministerio Público, abogado, ha presentado varias líneas de investigación. Ya lo dio a conocer el portavoz de esta misma institución, precisamente contra el director de Inves, no solo por las irregularidades en la compra de los hospitales móviles, sino que también por otro tipo de adquisiciones que se han realizado. Y ante esta situación, en Inves ha salido a relucir el nombre de una persona que ha servido de intermediaria. Ahora, el Estado, abogado, y en su experiencia, porque sabemos que es muy amplia, ¿es necesario que tenga intermediarios para poder comprar o adquirir ciertos productos, o lo puede hacer de manera directa? De ninguna manera. De hecho, el tener intermediarios en cualquier tipo de negocio no es conveniente. A veces se vuelve necesario, pero en la mayoría de los casos los intermediarios se quedan con una buena parte del dinero, con un buen porcentaje, y los precios se elevan de sobremanera. En este caso, pues, se aprobó un decreto de emergencia, estaba aprobada también la compra directa, pero es completamente absurdo, es algo ridículo, y de verdad me siento indignado, y creo que hablo por el pueblo hondureño en general, por las personas que somos honestas, que nos dedicamos a trabajar, que no le robamos nada a nadie. Absolutamente nadie, créame que por sentido común, ni siquiera con una prenda de vestir, con un celular, se entrega un 100% sin ningún tipo de garantía, y mucho menos con temas tan delicados como es la salud y la vida de nuestros hermanos hondureños. Abogado, en toda esta situación, ¿cuál es el panorama que se puede visualizar en todo este tema de Inves? En aspecto legal, por supuesto, que es lo que le compete a usted. ¿Qué podemos esperar los hondureños una vez que ya el abogado Bográn tiene su citación para declarar ante el Ministerio Público? Bueno, creo que el Estado se tiene que preocupar no solamente por la investigación, sino que hay un tema
que es prioridad, que son los hospitales móviles, que de hecho estoy completamente en contra, porque lo que se tenía que hacer, y lo más lógico, lo más inteligente, era readecuar los hospitales que ya teníamos, que están en pésimas condiciones. Hay que ser coherentes con lo que se hace. Por ejemplo, y soy muy contundente en este sentido porque no me gusta estar con medias tintas y definitivamente me siento bastante indignado con esta situación. Por ejemplo, Omar Rivera, yo jamás sentiría que una persona como él me representa, y él salió en los medios de comunicación que encontró 50 camas que estaban ubicadas en un lugar especial para pacientes con otro tipo de patologías que no se pueden combinar, que no pueden estar juntos. Y quien crea que con una cama es suficiente, de verdad que está bastante perdido. Se necesita oxígeno, se necesita personal médico, se necesita tener todas las medidas de bioseguridad para poder atenderlo de una manera pronta, correcta y efectiva. 6 líneas de investigación, abogado, en este caso. Y la pregunta se la vuelvo a hacer, ¿qué es lo que podemos esperar? O sea, ¿cuál es el futuro? Hasta el momento no podemos decir de que el director de Inves es culpable. Lo vamos a descartar porque obviamente él tiene su derecho. Pero en estas 6 líneas de investigación, ¿qué podemos esperar? ¿Podemos esperar de que lo puedan meter preso o de que se puedan tomar acciones más fuertes? Definitivamente la cantidad de pruebas que se tiene y que ha circulado es contundente y el panorama para él es bastante sombrío. Muy posiblemente de eso pueda suceder, pero el tema es de que eso no resuelve la situación y me parece bastante como cara dura poder, ni siquiera poder activar una cámara para darle una explicación al pueblo hondureño de cómo alguien se le ocurre dar un anticipo de 47 millones de dólares a una persona que no le brinda ningún tipo de garantía, y todas esas explicaciones definitivamente son bastante absurdas, que no convencen a nadie, creo que ni siquiera a la persona con el más mínimo sentido común, y hay una indignación real y la presión es fuerte. El tema es de que aunque él vaya a prisión, eso no resuelve la necesidad de los hospitales. En este caso, pues hablamos de hospitales móviles porque fue lo que se gestionó. Pero repito, lo adecuado era reacondicionar los hospitales que ya tenemos. Esa era una mejor decisión y la cantidad de dinero fue exagerada y lo sigue siendo. Abogado, estoy totalmente de acuerdo con usted. Quizás pongámonos también en la posición de las autoridades. Vamos a ponernos a cambiar usted y yo, y le voy a pedir que me acompañe a cambiar de posición. Pongámonos en el lado de ellos. Quizás sea lo más propio tener un hospital móvil para aislar a las personas que están contagiadas con COVID-19. Pongámoslo de esa manera, con ese panorama. Quizás con esa intención se hizo la compra de los hospitales móviles, para no saturar tanto también el sistema sanitario. Situación que, abogado, ha quedado más que evidenciada. El sistema sanitario está con las falencias al 1000%. O sea, ya está completamente decretado eso. Aquí no podemos tapar el sol con un dedo. Pero ante esta situación de estos hospitales móviles, lo que usted apunta también, que me parece muy concreto, abogado, y muy puntual, no es tanto el hecho de que se culpe a una persona para que llegue a prisión, sino que la cantidad de vidas que se pudieron haber salvado si ese dinero se hubiese invertido en mejores acciones. Ese es el tema, de que esas vidas no las podemos recuperar. Y hay personas que así de forma directa no debieron fallecer. No, es un tema de que no se tenían las condiciones y no se puede bajo ninguna circunstancia querer responsabilizar al colegio médico, porque está haciendo una labor heroica, extenuante, y gracias a Dios tenemos un colegio médico que ha dado la cara. Me siento orgulloso de la presidenta del colegio médico porque no ha vendido su conciencia bajo ningún punto y ha sido puntual en las denuncias de las falencias que tienen los médicos. No hay material de bioseguridad, no hay presupuesto. Por ejemplo, el tórax, donde hay muchos pacientes con COVID, no tiene un presupuesto adicional asignado, para citar un ejemplo nada más. Y todo esto se tiene que denunciar. No nos podemos quedar callados ante este montón de arbitrariedades y abusos. Ahora, abogado, también estas líneas de investigación, obviamente, Inves presentó su informe ayer ante el Congreso Nacional. Y bueno, lo vamos a decir así, hicieron bien su tarea, porque
presentaron un informe muy detallado, muy bonito, con cuadros y todo, pero estas líneas de investigación, obviamente las mismas 6 que apunta el Ministerio Público, van a tener que determinar en dónde están las falencias y en dónde están las debilidades, tanto de este informe que se presentó como de las adquisiciones que se han hecho, y no solo de los hospitales móviles, sino que también de otros equipos. Bueno, voy a partir de un dicho popular que el papel aguanta con todo lo que usted le escriba. Usted puede escribir 1000 cosas, maravillas, pero la realidad es muy diferente. Hay una falencia, se aprobó mucho dinero y no se tienen los resultados. Se aprobó también compra inmediata, compra directa sin licitación. Hay otro tema ahí de corrupción también, que no quisiera ahondar mucho en eso, pero todo está saliendo a la luz y créanme que el pueblo hondureño está despertando. Y es hora de verdad de presionar por un cambio, y el tema de lo que viene el día de mañana con la entrada en vigencia de este Código de la Impunidad es bastante lamentable y tiene mucha incidencia en el futuro del país. Abogado, para ir cerrando con este tema, porque también queremos desglosar otros muy importantes que la población nos ha pedido, como el tema laboral y los derechos humanos. ¿Cuál es en concreto, y desde su punto de vista y su experiencia, cuál es el panorama a corto plazo en este tema de Inves? Bueno, desde mi punto de vista, creo que el panorama es bastante crítico para el señor Marco Bográn. Definitivamente considero que las cosas no se hicieron bien, se hicieron de una manera fraudulenta, muchos indicios de corrupción, y hay una gran cantidad de pruebas que son contundentes. Ese es el panorama. La otra parte es de que los hospitales pues no vienen pronto, la gente está falleciendo, hay muchas necesidades y ese es otro tema. Entonces el panorama es gris, por así decirlo, no es ser pesimista, es ser realista, y eso nos duele, como hondureños nos duele, y de verdad que hay personas que tienen la capacidad de poder gestionar. Y otro punto es de que todos los que tienen que estar al frente de esta pandemia deben ser médicos, epidemiólogos, especialistas, y no de otro tipo de áreas que no tienen absolutamente nada que ver con la medicina y con este tipo de ciencia. Bueno, tendríamos que esperar entonces, abogado, las investigaciones, las 6 líneas que tiene el Ministerio Público para ver cuál es la resolución que presentan al pueblo hondureño ante esta situación. Ahora, abogado, en temas de derechos humanos, otro punto también importante que nos parece tratar, y estamos seguros que usted nos va a dar también su punto objetivo. Preocupa la situación que se vive también en el país en temas de derechos humanos. Estaba leyendo una noticia en un medio digital en donde defensores de los derechos humanos están pidiendo que se vele por su seguridad. La gente puede preguntarse, ¿cómo se me pueden violentar los derechos humanos a mí en medio de esta crisis? Y esa es la misma pregunta, abogado, que yo le quiero hacer a usted en esta mañana. ¿Cómo se violentan mis derechos humanos en medio de esta crisis sanitaria? Bueno, antes de responder su pregunta, quisiera conceptualizar un poco que los derechos humanos son universales. Cualquier tipo de persona con el hecho de nacer ya los tiene de forma inherente, y no importa la raza, la etnia, religión, afiliación política, orientación sexual, todo eso pues no importa para nada. Y para mencionar solamente algunos, el derecho a la vida, el derecho a proteger la vida, que protejan su vida, a la salud, a un trato digno, y todos estos derechos se han venido violentando. El derecho a la salud por obvias razones, por todo lo que está sucediendo, el derecho a un trato digno, por ejemplo, videos que han circulado de abuso de poder, uso de la fuerza excesiva por parte de las autoridades policiales, que eso es lamentable. Recordemos que no le podemos, o sea, sí se puede, y en teoría está bien, mencionarle a una persona que depende de sus ventas ambulantes que se quede en casa, pero para ellos a veces es imposible. Tienen responsabilidades y buscan la manera de sobrevivir, ni siquiera es de vivir. Y he visto cosas lamentables, un abuso de autoridad, golpes, toletazos, patadas hasta en el rostro, completamente innecesarias cuando ni siquiera se estaban oponiendo. Y esos son abusos a los derechos humanos, son violaciones a todas luces. ¿Qué esperar en este tema, abogado, entonces, en medio de esta crisis? Porque las autoridades por su parte tratan, y entendemos, tratan de hacer su trabajo. Y usted bien lo indica, los hondureños también tratan, por otro lado, de subsistir, de sobrevivir en medio de esta crisis sanitaria. Los microempresarios, la economía informal. ¿Qué hacer entonces? Porque incluso ayer se dio también, se dio el disturbio
en el mercado de las Américas, en donde los agentes policiales se enfrentaron a los vendedores. ¿Cuáles serían las medidas propias a tomar entonces en estos temas para que se me respeten mis derechos humanos en medio de esta crisis? Considero que ha habido demasiada improvisación, el tema de la reapertura inteligente, entre comillas, situaciones que al final nunca se tuvieron que dar. Entendemos que es necesario y que la economía está sufriendo un fuerte golpe, y no me refiero solamente a la empresa privada, porque también pienso en todas las personas de a pie, las personas como los vendedores ambulantes que tienen su microempresa. Todos ellos forman parte de la economía, aunque sea de manera informal. Créanme que generan hasta empleo, y en gran manera. El 80% o un poco más de la recaudación de todo lo que es el dinero del erario público viene de la clase media, del sector obrero, del sector trabajador. Entonces, las políticas tienen que orientarse de una manera correcta, porque se ha improvisado demasiado. Por eso se provocó el cierre definitivo de Tegucigalpa, porque se ha salido de control. También el tema del toque de queda, pues se ha quedado en teoría, porque usted puede salir a las calles y hay una gran cantidad de tráfico, personas que andan sin mascarilla, porque no existe un control estricto, y esto ha propiciado que este virus se propague de una manera más fuerte. Abogado, no sé si llamarlo rebeldía, o quizás la manera de defender de la ciudadanía su postura al momento de velar por su negocio, por su puesto de trabajo, tal como usted lo indica, ese puesto de frutas, ese puesto de verdura, ¿es la más propia? Es decir, pongámoslo de ejemplo, Efer Guevara y Christopher Zelaya tienen un puesto X de venta y llegan los agentes policiales y lo quieren cerrar por el mismo toque de queda. ¿Qué tengo que hacer yo para evitar cualquier tipo de incidencia? Para evitar que me golpeen, para evitar que me den gritos, etcétera. ¿Cómo debo proceder yo de manera puntual como ciudadano? Bueno, en este caso es bastante complejo, porque existe una presión por las obligaciones. No se justifica bajo ningún contexto la violencia de ninguno de los dos lados, ni de parte de las autoridades policiales, ni de parte, en este caso, de los vendedores ambulantes del sector de los mercados. Pero quizás organizarse, buscar la manera de realizar una protesta pacífica. Sé que los resultados no son los mismos y que al final termina en represión. Por eso es un tema bastante complejo, porque ellos tienen necesidad, y de verdad que se le ha dado total prioridad a lo que es a la empresa privada, y ellos se han sentido como relegados, y al cerrarles, quizás una solución podría ser ser más estricto en cuanto a las medidas de bioseguridad, en cuanto al control de las personas que ingresan, distanciamiento social, para no tener que cerrar de forma abrupta su fuente de ingreso. Creo que esa podría ser una solución más inteligente. Abogado, derechos humanos es un tema muy amplio, y usted bien lo indicaba. Y quiero hacerle otra vez la pregunta. ¿Cómo se me pueden violentar a mí mis derechos en medio de esta crisis sanitaria? Cuando usted no tiene el acceso a la salud, cuando ustedes no tienen acceso a la salud, se les están violentando sus derechos. Cuando usted lo detienen de una forma arbitraria, de una forma abusiva, cuando no justifican una detención, por ejemplo. Y hay una gran cantidad de derechos humanos, entre ellos el derecho al trabajo. ¿De qué forma se está violentando? De muchas maneras, quizás no llevando a cabo el procedimiento correcto para efectuar cada una de las suspensiones, para mencionar un ejemplo. Esos son como algunos de los derechos humanos fundamentales que han sido violentados, y que se ha visto agudizada esta situación en medio de esta pandemia. Desde su punto de vista, abogado, y en su experiencia, ¿es necesaria la intervención de entes internacionales en este tema? Lamentablemente sí, y es que se ha politizado demasiado este asunto de la pandemia, y eso ha sido con las instituciones también. Recordemos cuando estuvo la MASI acá, que fue expulsada, que eso es una muestra de que se está en contra de la investigación real, de que de verdad cuando ya se siente que vienen pasos grandes y que todas estas personas envueltas en corrupción pueden ser enjuiciadas, pues ellos tomaron la decisión de sacar a esta organización, y es necesario, pero hay que tener mucho cuidado también a quienes
podrían ser los elegidos, porque si son personas que no son probas, pues no estamos en nada. No me sorprendería que designen una comisión reguladora con las mismas 3 personas de siempre. Eso no puede seguir siendo así. Abogado, vamos a poner en pantalla dentro de poco un video, porque es lo que usted estaba mencionando, el abuso a los derechos humanos, la agresión innecesaria, la pelea innecesaria en medio de esta situación. Y lo poníamos de ejemplo. Nosotros transmitíamos el lunes en vivo el momento en que los vendedores del Mercado de las Américas y la policía estaban tratando de dialogar, y que sin mediar palabras pues comenzaron pues a tirar bombas lacrimógenas. Esta situación obviamente se ha visto no solo en medio de esta crisis sanitaria. Y abogado, yo sé que usted me va a dar la razón en esto. Las cosas parecen que vienen peor cada vez más si no se les da la oportunidad a las personas de poder tener un sustento diario. Esto va a colapsar de una manera increíble, y hay algo puntual que es una imagen que veo que circula en las redes, que en medio de esta pandemia, de esta crisis, muchas personas esperaban que quizás los sectores más vulnerables, el sector obrero, al cual nosotros pertenecemos, iban a ser los que iban a saquear, los que iban a intentar pues dentro de la desesperación robar, pero vemos que no es así, y la población obrera pues mucho más honesta que incluso este tipo de funcionarios, este tipo de delincuentes de cuello blanco que de verdad no se tocan el corazón para poder cometer este tipo de actos que van en contra de la vida de las personas, y esto se vuelve un genocidio, delitos de lesa humanidad que pueden ser juzgados en cortes internacionales. Vamos a mostrar el video en este momento, abogado, para que usted lo pueda ver también y lo compartamos brevemente. Este video ha circulado en redes sociales y aquí inexplicablemente, bueno, las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Sin mediar palabras, algunas autoridades pues han golpeado a personas, ya cuando están incluso en el suelo vemos que le da patadas y todo. Este tipo de situaciones, abogado, la podemos ver no solamente aquí en Honduras, sino que en todo el mundo, Su punto de vista en torno a esto. Eso es un completo abuso a los derechos humanos, a la integridad de la persona, y todos estos policías que estuvieron envueltos en este tipo de acciones deberían ser procesados, inmediatamente separados de la institución, porque es una completa vergüenza. En ese caso el video es claro, no hay margen de duda, y las personas que están detenidas pues ni siquiera estaban oponiéndose, estaban completamente vulnerables, tirados en el suelo, boca abajo, con sus manos atrás en la espalda, y no eran ningún tipo de amenaza. Una gran cantidad de efectivos policiales. Quisiera ver esa fuerza contra los grupos delictivos, contra las pandillas, pero eso no sucede. Muchas veces esperan más bien que la situación se calme para poder llegar. Eso de verdad que es muy triste y es lamentable. Estas personas deben ser procesadas y deben ser separadas de inmediato de la institución. Abogado, nosotros aquí siempre hemos valorado, porque no lo vamos a descartar, hemos valorado la loable labor que realiza la Policía Nacional. No hay que tampoco ser indiferentes ante su trabajo, que sabemos que es admirable en medio de esta crisis, pero este tipo de situaciones obviamente preocupan y llaman la atención. Claro, no podemos generalizar que todos los miembros de la Policía Nacional cometen este tipo de actos, pero por ejemplo, hablando específicamente de lo que es el video que se mostró hace un momento, pues es evidente, hay por acción y por omisión, porque hay personas que están y quizás no efectuaron los golpes, las patadas, pero no hicieron nada al respecto para detenerlo. Entonces, de cierta forma, legalmente también están involucrados. Usted mencionó, abogado, algo muy interesante, demandas internacionales en temas de derechos humanos. Y ya lo apuntó muy concretamente, el sistema por no tener acceso a la salud, a la educación, etcétera. Podría, por ejemplo, y lo pongo en un escenario ficticio, podría, por ejemplo, decir la ONU, vaya, bueno, en América Latina se cometió violación a los derechos humanos por falta al acceso a la salud en medio de la crisis sanitaria. Vamos a demandar a X o Y país. ¿Se puede realizar ese tipo de demandas directamente? Pues quizás directamente es un poco complicado. Generalmente tiene que existir la acción que impulse el proceso.
Puede ser ya sea a través de una Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional, porque estos delitos de verdad que van en contra de lo que son los derechos humanos y se pueden juzgar de forma internacional. Sé que hay muchas personas que creen o que se sienten blindadas por toda esta impunidad en medio del país, que son parte de la cúpula del oficialismo, pero hay otro tipo de mecanismos que también pueden ser utilizados para llegar a la justicia, si no se puede hacer a través de las autoridades y de las instituciones hondureñas. Abogado, también ha sido muy cuestionado algo en esta situación, la falta de participación por parte de los actores políticos de nuestro país. No hemos visto a un Mel Zelaya pronunciándose en torno a esto, a un Salvador Narrala, a un X o Y político nacionalista o liberal. Esta situación obviamente también crea desconfianza entre la población en muchos aspectos. O sea, es una cadena, una cosa lleva a la otra. Bueno, creo que ya todos nos conocemos entre sí, sabemos quién es quién, y una de las cosas que más critico es el populismo. Eso no resuelve absolutamente nada. Hay que buscar soluciones integrales y definitivamente en división es muy complicado poder avanzar, pero voy más allá y son las personas que toman las decisiones, porque si usted ve este tipo de reuniones a través de plataformas como Zoom, que son televisadas, pues se cuestionan bastante. Hay muchas quejas de diputados que ni siquiera le ceden el uso de la palabra. Está muy manipulado este tema de las sesiones virtuales y es complejo. Si al final pues existe una mayoría en el Congreso, de poco o de nada sirve el pataleo, por así llamarlo de una forma coloquial, de una forma popular, si al final pues no se puede llegar a tomar una decisión por ser mayoría. Ahora, ¿cuál tiene que ser el accionar del Congreso en estos temas? Porque obviamente ellos tienen que tener cartas en el asunto. Sí, de hecho, la rendición de cuentas que vi fue, o sea, no me pareció, no nos satisface como ciudadanos hondureños, porque ese es dinero de todos nosotros, es dinero del pueblo, del soberano, y que se ha utilizado, se ha despilfarrado de una manera exagerada. Así que tiene que ser más contundentes, como de hecho el Código de Familia menciona la figura de un buen padre, de un buen padre de familia, y eso se refiere a ser alguien garante, a ser alguien que cuida los bienes, que cuida a sus hijos. Así deberían de ser los denominados, entre comillas, padres de la patria, pero no pueden ser tan compaños tibios o ser tan suaves al momento de cuestionar esta situación que está cobrando vidas humanas. Abogado, tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, pero cuando regresemos, por favor, nos espera un momento. Queremos hablar de otro tema también muy importante, que sabemos que usted también es experto en el tema laboral en medio de esta crisis sanitaria. Cantidad de contratos cancelados, personas suspendidas, cuál tiene que ser nuestro accionar, y queremos por supuesto también, si usted nos lo permite, abogado, poner en pantalla los números telefónicos para que las personas puedan hacer sus consultas rápidamente y tal vez usted pueda ayudarles a despejar cualquier duda que tengan. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, amable televidente, por favor no nos cambie, porque estamos conversando el día de hoy con el abogado y analista Christopher Zelaya sobre diversos temas. Primero tratamos el tema de Inves, el panorama que se le visora a las autoridades de esta institución. Segundo, el tema de derechos humanos, que ya lo mencionó el abogado, es una situación que obviamente tiene que preocupar tanto a autoridades como también a defensores de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Y después de la pausa hablaremos sobre precisamente el tema laboral en medio de esta crisis sanitaria. ¿Cuál debe ser mi accionar como empleado y cuál también debe ser mi accionar como empresario, como empleador? Por favor, no nos cambie, que al regresar continuamos con más información aquí en Hola Honduras. Vamos con más aquí en su diálogo y precisamente en Hola Honduras, informándole a usted sobre temas importantes del país. Estamos en compañía del abogado Christopher Zelaya, quien es también analista, y hablábamos al inicio de este diálogo sobre el tema de Inves, para luego tocar el tema de derechos humanos. Y antes de irnos a la pausa, le decía al abogado y le comentaba que es importante también hablar sobre el tema laboral en medio de esta crisis sanitaria, porque muchas personas nos han preguntado cuál debe ser mi accionar ante suspensiones, ante cancelaciones de contratos. Y está apareciendo en pantalla nuestro número telefónico, el 3182-4375, para que vía WhatsApp usted pueda hacer brevemente sus preguntas en torno a este tema laboral. Abogado, esta situación ha preocupado mucho también, este tema, esta área.
La Secretaría del Trabajo ha recibido cantidad de solicitudes de suspensión de contrato, de cancelación de los mismos, de suspensión de personas sin goce de sueldo. ¿Es normal que se dé todo este tipo de situaciones en medio de crisis como esta del COVID-19? Pues bien, recordemos que es una crisis, se puede denominar fuerza mayor, pero independientemente de ello, la Secretaría de Trabajo se creó como un ente para equiparar las fuerzas entre el empleador y el empleado. Y vemos que hay una gran cantidad de solicitudes de suspensiones laborales, pero como un consejo para todo el sector trabajador, tienen que tener especial cuidado y estar verificando de que todo este tipo de procesos de suspensión se hayan llevado a cabo de la manera correcta, de la manera adecuada, porque muchas veces se notifica la suspensión de manera directa sin la previa autorización del Ministerio de Trabajo, y esto está fuera de orden, es una violación a sus derechos como trabajador. Y recordemos siempre, tomen en cuenta que el Código de Trabajo son garantías mínimas, es decir, ningún trabajador debería tener en teoría menos de lo que ya está consagrado. Ahora, ¿es normal hacer este tipo de solicitudes, abogado? De hecho, el código lo contempla, es una vía, es una salida, no es algo que está fuera de ley, pero la Secretaría debería tener especial cuidado porque no es lo mismo que se suspendan 10 trabajadores a que se suspenda el 90% por mencionar una cifra de toda la empresa. Debería tener una regulación en cuanto a eso y hacer un análisis de si es necesario suspender todo ese personal en relación a la situación que se está dando. Hay que tener cuidado en eso. No es lo mismo suspenderlos casi a todos que suspender solo la parte que es realmente necesaria. Ahora, ¿esta suspensión laboral, abogado, es temporal o es permanente? De hecho, el código establece que la suspensión puede durar hasta 120 días. Ya luego de esto tiene que haber una respuesta si se va a reincorporar a labores o si definitivamente pues ya dejaría de ser parte de la empresa o de la institución según sea el caso, y se le deben reconocer todos los derechos. Pero sí hago hincapié que debe de existir una previa autorización por parte de la Secretaría de Trabajo. Esta suspensión por 120 días... ¿es con goce o sin goce de sueldo? Es sin goce de sueldo, pero lo que está sucediendo es que se notifica de forma directa, o sea, la empresa se está saltando, a muchas, no todas, pero se están saltando el paso de la Secretaría de Trabajo, y aquí existe una violación, y créanme que luego de toda esta situación, de esta crisis, cuando se normalice, pueden tener serios problemas. Así que el llamado es a respetar los procesos, porque si no, las consecuencias pueden ser bastante graves. Ok, entonces, ¿qué procede, abogado? Si a mí, por ejemplo, me dice hoy mi empresa como empleado, mire, está suspendido por un mes porque no podemos ante la crisis. ¿Qué tengo que hacer yo para corroborar primero que la suspensión sea a través de la vía legal, como usted lo apunta, a través de la Secretaría del Trabajo? Bueno, recuerde que la Secretaría en este momento solamente está trabajando de manera virtual y específicamente en ciertas áreas, como son las suspensiones y otros temas de revisión de medidas de bioseguridad y demás. Pero lo que deben de hacer como trabajadores, tienen todo el derecho de solicitar la autorización, que les muestren la autorización por parte de la Secretaría, y si definitivamente se están saltando el procedimiento, cuando todo vuelva a la normalidad, los plazos legales, los términos se encuentran detenidos, así que en ese sentido pueden estar tranquilos. Inmediatamente abran de nuevo la Secretaría, deben acudir y exigir a través de un procedimiento. ¿Como empleado tengo que firmar yo, abogado, la suspensión? Recuerde que el Código de Trabajo establece de que usted puede firmar una gran cantidad de documentos, pero si ese documento va en contra de sus derechos laborales, los lacera, los tergiversa, los disminuye, al final se puede tomar como no válido. Es lo mismo para poner, a mí me gusta colocar ejemplos para que me entiendan, como cuando no existe un contrato de trabajo, esto no implica un perjuicio para el trabajador. Si se prueba la relación laboral, no hay ningún problema. Ahora, estamos hablando del lado, mejor dicho, del lado del empleado, pero ¿qué pasa con las empresas? ¿Cómo tengo que actuar yo como empresario si tengo, por ejemplo, a mi mando o a mi cargo en mi empresa unas 15, 20 personas y deseo suspenderlas? ¿Cuál es el procedimiento que debo seguir en medio de esta situación si no tengo, abogado, el recurso económico para poderles pagar un sueldo?
Esa parte la entendemos y definitivamente es un hecho que las empresas le están pasando bastante mal. Es una situación crítica que obviamente todos los negocios de venta de ropa, de comida que no están operando, los centros comerciales, etcétera, se han visto grandemente afectados de una forma bastante grande. Pero deben de llevar a cabo el procedimiento de la manera correcta y esto es para respaldarse como empresa. Deben de solicitar de forma virtual a través del profesional del derecho de su elección esta suspensión y deben justificarla. Obviamente la justificación de todas las empresas es la pandemia, pero de igual manera se debe hacer la redacción y mencionar en este caso pues todos los decretos de emergencia que se han dictaminado. Una vez que la Secretaría me aprueba a mí como empresa la suspensión de mis empleados, tengo que hacerlo por escrito, obviamente. ¿Cuánto tiempo previo a la suspensión, abogado, tengo que notificarle yo a mi empleador? Previo a la suspensión. Sí. No, o sea, usted tiene que notificarle, de hecho, cuando ya esté aprobada la suspensión, porque hasta ese momento se vuelve legal. Si usted hace una suspensión de forma directa, pues todavía no tiene la certeza de que la Secretaría lo va a aprobar. Entonces no se puede notificar previamente antes de que la Secretaría elabore un dictamen favorable en este caso. Es decir, entonces, abogado, que en cuanto a la Secretaría autoriza la suspensión, la empresa automáticamente se le entrega al empleado y no hay ningún problema. No, correcto. Si siguen el procedimiento, no van a tener ningún tipo de inconveniente. Y algo que sí quiero que tengan claro, que la suspensión no tiene nada que ver con la terminación del contrato de trabajo. Sé que su nombre pues lo dice, pero también vale la pena aclararlo. La suspensión mantiene la antigüedad, el trabajador no pierde sus derechos, no pierde la cesantía, lo que se le llama prestaciones comúnmente, y eso hay que tenerlo claro porque hay mucha desinformación en ese sentido, muchas consultas en esa área que nos han llegado. Yo pierdo mis derechos, pierdo mi antigüedad, si cuando ingrese pues como nuevo todos los años que he trabajado, y no, definitivamente no. Eso en base a ley. Pero hay que tener cuidado porque existen muchas empresas pues que se quieren o que se pueden hacer valer de eso de una manera equivocada y el trabajador puede perder sus derechos. Y esa era mi siguiente pregunta, abogado, porque muchos temen lo que usted apunta, que cuando se regrese de la suspensión vuelvo como persona recontratada, como nuevo, o incluso algunos temen perder su trabajo al momento de ser suspendidos. Ahora, ¿existe la posibilidad de que la empresa, cuando usted regrese de la suspensión, decida no seguir el contrato laboral con usted como empleado? Recuerde que si hablamos, por ejemplo, de una empresa privada, no está la obligación de contar con determinado número de empleados. Perfectamente puede prescindir de los servicios profesionales de cualquier empleado, siempre y cuando cumpla con absolutamente todos sus derechos laborales, que cumpla con cada una de las obligaciones que establece el código, no va a tener ningún inconveniente. Pero si al momento de regresar le dice que ya no lo necesita, que está despedido, que no cuenta con él y no quiere reconocer sus derechos laborales, ese es un problema y el trabajador debe proceder. Claro. Entonces la empresa puede suspender a la persona, mejor dicho, puede prescindir de los servicios de la persona, pero obviamente reconociendo todos los derechos de ley. Consciente el empresario de que tiene que pagar prestaciones y demás. De hecho, me gusta que haya tocado ese punto porque nosotros nos hemos enfocado también en difundir información, porque lo que sucede también es que al momento de negociar prestaciones, que es algo que yo no estoy muy de acuerdo porque es algo que ya el trabajador se ganó y no considero que deba negociar lo que ya se ha ganado con base a su sudor, esfuerzo, dedicación, disciplina. Pero bueno, existe la posibilidad, pero muchas veces cuando va solo, sin la compañía de un profesional del derecho, se siente obligado. Y recuerden que en los centros de conciliación siempre se va a buscar intentar llegar a un arreglo. Así que hay que tener especial cuidado. No están obligados a negociar sus prestaciones, no están obligados tampoco a aceptar el pago en una gran cantidad de cuotas que es exagerada. Y a veces son cantidades pequeñas y cuotas de un año o más. Eso no es correcto. Abogados, nos están empezando a llegar algunos mensajes de texto, algunas consultas, y vamos a ponerle en pantalla para la lectura y que usted, por supuesto, pueda responder. Hola, buenos días. Le quiero hacer una pregunta. Si uno tiene una deuda con el banco y no podemos pagar mensual por esto, que no podemos trabajar, le quitan la casa a uno.
Bueno, recuerden que en este momento nos encontramos en medio de un toque de queda, ¿verdad? Los plazos están detenidos. También hubo un sistema de alivio de deuda. Habría que analizar si él realizó la solicitud para suscribirse a este sistema de alivio de deuda, pero ya los mismos decretos establecen que luego de que se suspenda el toque de queda, hay 5 días nada más después de que se suspenda para ponerse al día con todas las obligaciones con el banco. Y recordemos que el banco pues no se va a tocar el corazón, si tiene que proceder y quitar un bien lo va a hacer, porque así funciona y es la realidad. Así que tener especial cuidado, 5 días después de que se suspenda el toque de queda, antes de 5 días debe cumplir con sus obligaciones o al menos llegar a un arreglo con el banco. Abogado, para seguir con el tema del laboral, ¿podríamos llamar a la tranquilidad entonces a la población al momento de que se le llame a la suspensión de sus servicios temporalmente? Es decir, no alarmarnos y decir, bueno, voy a estar despedido cuando regrese o me van a mandar a tener mi sobre blanco. ¿Podemos llamar a la tranquilidad a las personas en este sentido, abogado? ¿O considera usted que podríamos todavía estar a la expectativa? Bueno, es una situación bastante compleja porque durante el tiempo de suspensión dejan de percibir lo que es su salario. Sabemos que existen obligaciones familiares, el pago de deudas y cualquier tipo de obligaciones es muy complicado, pero al final existe la esperanza de que puedan volver a ser reincorporados, pero también existe una alta posibilidad de que puedan ser separados de la empresa y aquí pues lo que procede es tener cuidado y exigir el pago de sus prestaciones. Si la empresa lo hace, pues no va a tener ningún tipo de inconveniente, pero si no, debe tener cuidado cuando todo vuelva a la normalidad de accionar de forma pronta, porque si no, puede estar fuera de los plazos establecidos en el código y perder una gran parte de sus derechos laborales. Abogado, también está otro aspecto también interesante que me gustaría tocar con usted y es sobre la suspensión laboral. Tiene que ser no remunerada, es decir, yo como empresa puedo suspender a mi empleado y no pagarle o pagarle. ¿Puedo tener las dos opciones o obligatoriamente tengo que suspenderlo sin pagarle sueldos? No, si se autorizó la suspensión es sin pago, es sin pago de sueldo. De hecho, esa es la naturaleza de la figura legal. Acá es aplicable debido a la situación que estamos viviendo. Es algo que está dentro del marco de la ley. No está fuera para nada, entonces pues, no tenemos que tener una preocupación en ese sentido. Abogado, vamos a darle lectura a otro mensaje que nos ha llegado en este momento, personas que quieren conocer, por supuesto, y despejar algunas dudas sobre este tema que estamos tratando el día de hoy. Buenos días, si me hacen firmar un contrato y luego me despiden, ¿qué puedo hacer? Bueno, la pregunta está como bastante abierta, ¿verdad? Habría que ver qué tipo de... Bastante amplia, faltan un poco de aspectos para poder darle una respuesta un poco más concreta, pero cuando hay un contrato, pues existe la obligación. Ahora, que debido a la situación de pandemia, la fuerza mayor, que es algo que está fuera de nuestro alcance, puede que exista dentro del contrato una cláusula que cuando se presenta una situación como la que estamos viviendo, se pueden desligar ambas partes sin responsabilidad para ninguno. Habría que analizar de forma concreta el contrato de esta persona que nos escribió para poder darle una respuesta un poco más acertada. ¿Existe la posibilidad, abogados, que en medio de la crisis también empresas contraten a otras personas? Es decir, una empresa, pongamos un ejemplo X, una farmacia, por ejemplo, necesita farmacéuticos. ¿Puede contratar también en medio de la crisis? Bueno, eso no tendría mucho sentido, la verdad, porque al final tendría que pagar el salario de igual forma. Si lo hace, seguro será bajo la modalidad de empleo por hora, pero los números vienen siendo... un contrato temporal, ¿no? También. Sí, un contrato por tiempo determinado, que es una figura que está dentro del Código de Trabajo, pero no tendría mucho sentido porque los costos son muy similares. Entonces, al final se puede dar, pero lo mejor es contar con el recurso que ya tiene, que ya forma parte de la empresa. Vamos a darle lectura, abogado, más mensajes que nos están llegando en este momento. Agradecidos con usted, por supuesto, y con las personas para despejar este tipo de dudas. Buen día, quiero saber si yo trabajé durante 1 año y medio con una persona y me despidió ayer, ¿tendría derechos adquiridos, ya que no tengo contrato firmado? Es una excelente pregunta y me encanta porque puedo explicar este tema. Lo mencioné hace unos minutos. El no tener un contrato de trabajo con el empleador de ninguna manera significa que el trabajador no tiene derechos laborales. En este caso, lo que se comprueba
si no se puede resolver en la vía administrativa a través de la Secretaría y se abre la ventana para el proceso judicial, es la relación laboral. ¿Cómo la prueba? Con correos electrónicos, con pago, ya sea con recibos, pago a través de planilla. Si ustedes logran comprobar esa relación laboral, perfectamente pueden seguir adelante con el proceso y tener un resultado favorable. Damos lectura a otro mensaje rápidamente, abogado, también que nos está llegando en este momento. La gente, obviamente estos temas le interesan. Muy buenos días, mi empresa me suspendió por medio de llamada telefónica sin ninguna autorización digital o escrita por la Secretaría de Trabajo. ¿Cómo podría yo proceder? Otra pregunta frecuente, cuando, por ejemplo, yo me pongo en la posición de la empresa, si yo estoy realizando el proceso de la forma correcta, no hay ningún problema, y lo primero que yo haría es mostrarle la autorización de parte de la Secretaría de Trabajo al empleado para que vea que yo estoy siguiendo el procedimiento de la forma adecuada. Cuando esto no sucede, entonces viene la suspicacia, viene la duda de si se está llevando a cabo o no el proceso. ¿Qué puede hacer el trabajador? En este momento, pues no puede hacer nada porque estamos en toque de queda, pero tiene que despreocuparse porque lo que son los términos legales, los plazos están detenidos. Cuando ya vuelva todo a la normalidad, pues perfectamente puede abocarse de forma inmediata a la Secretaría, solicitar el cálculo de sus prestaciones laborales, lo puede hacer de forma personal y solicitar una audiencia de conciliación con el patrono, o en este caso puede ser el representante legal de la empresa, que también lo puede hacer de forma personal. Abogado, usted mencionó algo muy interesante. Cuando no hay un contrato escrito y firmado por ambas partes, sino que todo se ha hecho de manera verbal, ¿podría incurrir la empresa en alguna sanción por no tener un contrato estipulado para formalizar la relación entre empleado y empleador? Pues quizás no tanto una sanción, pero sí en el pago de todos los derechos que le corresponden al empleado. Quizás se hace el proceso con un poco más de elementos de prueba por parte, en este caso, del trabajador y del profesional del derecho que él elija, pero el resultado viene siendo lo mismo. Pues él va a exigir lo que le corresponde, no va a exigir más de los derechos que ya están estipulados porque no existe un contrato de trabajo. Bueno, abogado, estos temas obviamente tienen mucho tiempo, requieren mucho también interés por parte de la población. Vamos a darle más lectura a los mensajes que nos están llegando en este momento, porque las personas están interesadas. Teníamos, y se lo había comentado a usted, que estos tipos de temas obviamente llaman mucho la atención. Buen día. En cuanto a la falta de pago de los empleados, bueno, ahí tenemos una circular que han mandó una empresa. Bueno, esto es en cuanto a la circular que emitió, abogado, la Secretaría de Finanzas, por lo que estamos viendo, en cuanto está solicitando recursos externos gestionados para autorizados por el Congreso Nacional para pagos de junio, julio y agosto. ¿Se puede contemplar esto también, verdad, abogado, por parte del gobierno? Sí, de hecho, debido a la situación, obviamente el Estado no ha percibido los ingresos de forma normal y se ha visto afectado también, no solamente la empresa privada. Es una situación bien complicada porque lo que se viene es un préstamo, intereses altísimos y se complica. Esto al final se viene traduciendo en aumento de los combustibles, aumento del costo de energía eléctrica, del agua potable, y es muy lamentable, la verdad. Abogado, eso es lo que va a suceder. Así es, rápidamente, disculpe que lo interrumpa. Esta circular que emitió la Secretaría de Finanzas no quiere decir que no se le va a pagar los meses de junio, julio y agosto a los empleados, sino que se van a buscar recursos para podérselos pagar. Es lo que entendemos. Es como una comunicación o una justificación de por qué se tiene que solicitar un préstamo. Correcto. A un organismo internacional, seguramente puede ser el Fondo Monetario Internacional o no sé, el organismo que mejor propuesta les formule. Pero lo que sí es un hecho es de que viene una gran cantidad de intereses, de millones y millones de lempiras, y esto al final se traduce en cargas que se le imponen al pueblo. Vamos a darle lectura a más mensajes, compañeros. Por favor, démosles a unos 2 o 3 seguidos para que el abogado pueda responderlos. Hola, buenos días. Vivo en Roatán, trabajo en la empresa tal y no nos quieren pagar nuestro aguinaldo. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Vamos a darle otra lectura también, compañeros, por favor. Buenos días, amigos. Me mandaron a suspensión en una empresa de ingeniería punto de venta, ya que empezaron a trabajar y lo que dicen es que no tienen dinero. Ya están tratando... Casi todos están contratando gente nueva.
Otro mensaje, compañeros, así rapidito para que el abogado pueda anotar, por favor, y responder también rápidamente. Buen día. En el caso de empleados públicos por contrato, ¿pueden despedirlos sin prestaciones? Y en el caso del sector privado, ¿tener COVID es una justificación de despido? No más. Ok, bueno, según recuerdo la primera pregunta, él menciona aguinaldo, pero en este caso sería el 14º, porque el aguinaldo pues se paga en otro momento. No, de ninguna manera no es una justificación el estar en medio de esta pandemia para no hacer el pago de lo que es el 14º, sí se debe pagar. Ahora bien, que si la empresa se encuentra sumamente afectada, más que todo para microempresas que no tienen una gran cantidad de empleados, pero para las que ya son fortalecidas, que son enormes, grandes contribuyentes, que así le llama el SAR, no tienen que tener una justificación para no hacer el pago del 14º. Esa es la primera consulta. La segunda, si me recuerda, por favor, la segunda. Sí, era referente a los empleados públicos que están por contrato, pueden ser despedidos, o si el COVID es una excusa para poderlos despedir. No, definitivamente. Es que recuerden que hay despidos justificados y despidos injustificados. Entre estos hay una gran diferencia. Cuando son despidos justificados, pues el empleador en este caso o el patrono puede prescindir, puede dejar de pagar lo que es la cesantía o las prestaciones laborales y se limita solamente a hacer efectivo el pago de los derechos adquiridos. ¿Qué son derechos adquiridos? Para que todos lo entendamos: salario, puede ser vacaciones proporcionales, 14º proporcional, 13º proporcional. Estos son derechos adquiridos. También pueden ir las comisiones, pero las prestaciones o cesantías son las que se acumulan el equivalente a un salario mensual al año. Entonces hay que tener cuidado y hay que saber diferenciar entre un despido justificado y un despido injustificado. Ahora, también otro mensaje, abogado, que nos llegaba era que están suspendiendo a personas, pero están contratando. ¿Esto es normal también? O sea, ¿se estipula o se contempla en la ley hacer esto? De hecho, según la pregunta, lo que creo que está sucediendo es que la empresa quiere de alguna manera como desligarse de las responsabilidades que le competen, contratando personal nuevo. Así que los trabajadores, tener especial cuidado con los plazos. Por favor, cuando todo vuelva a la normalidad, no esperen que pase el tiempo. Y otra cosa que sí lo voy a mencionar, sé que a muchas empresas quizás no les gusta, pero de verdad que tratamos de ser lo más justos posibles, o al menos lo intentamos al momento de dar la información. Muchas veces se hacen falsas promesas, más que todo verbales. ¿Y qué es lo que sucede? Que pasa el tiempo de 30 a 60 días, según sea el caso, y pierden una buena parte de derechos. Así que, como empleados, por favor, tengan especial cuidado en este sentido. Bien, abogado, hemos terminado, el tiempo se nos ha ido muy rápido. Quedamos con temas pendientes, pero estoy seguro que usted más adelante, en otra invitación que le hagamos, muy cordialmente nos va a aceptar para acompañarnos y despejar cualquier tipo de dudas también. Agradecidos con usted, abogado Christopher Zelaya, por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de tocar estos temas importantes del país, que sabemos que obviamente nos mantienen en la expectativa a todos como ciudadanos, a todas las autoridades gubernamentales, a toda la empresa privada. Una vez más, abogado, muchísimas gracias y lo dejo para que dé sus últimas palabras. No, gracias a ustedes por el espacio, por la oportunidad. Fue muy agradable poder interactuar con la población. Y recomendación, infórmense mucho, aprovechemos el tiempo en leer el Código del Trabajo para que ustedes puedan salir de cada una de las dudas que tienen. Muchísimas gracias al abogado y analista Christopher Zelaya, quien nos ha acompañado el día de hoy, tocando temas importantes del país y precisamente dando algunos consejos a aquellas personas que en medio de esta crisis sanitaria temen lo peor en el aspecto laboral. Repetición de este mismo diálogo, por supuesto, hoy en punto de las 11 de la noche, a través de esta señal de Canal 9, por supuesto. Agradecidos con todas las personas que nos mandaron mensajes de texto, con todas las personas que han estado pendientes de este espacio a través del Facebook Live. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero por favor no nos cambie, porque al regresar tenemos mucho más que ofrecerle aquí en Hola Honduras. Y en este momento nos trasladamos hasta la zona norte del país. Personas hacen largas filas en el Seguro Social para realizarse la prueba del COVID-19. Estamos con nuestra compañera Iris Portillo.
Buenos días compañeros. Nos encontramos en la zona norte del país, específicamente en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde se están viendo unas enormes filas. Esto debido a que empresas han enviado a parte de su personal a realizar todo tipo de pruebas, pero para esto me acompaña el gerente de este centro asistencial, el doctor Omar Hananía. Sí, buen día. Realmente nos preocupa la cantidad de gente de afluencia que hemos empezado a tener desde la semana pasada. Anteriormente nosotros mirábamos un promedio de 300 personas diarias. Desde la semana pasada hasta el día de hoy estamos viendo un promedio entre 800 y 850 personas. Hay varios centros de acopio que nosotros tenemos, pero la mayoría viene aquí al hospital. Tenemos centro de acopio en la Cámara de Comercio, que vemos un promedio de 300 personas diarias. Tenemos en Villanueva, que vemos un promedio de 150 diarias. Tenemos en Choloma, que también vemos un promedio de 80 personas, y así. Pero la mayoría de las personas prefieren venir al hospital, ¿verdad? ¿Cuántos médicos aproximadamente están destinados para poder atender a esta cantidad de personas que hoy se encuentran haciendo estas masivas filas a las afueras del instituto? Ok, solo aquí en San Pedro yo tengo asignado entre 9 y 11 médicos y tengo 4 personas de laboratorio para poder hacer las pruebas rápidas. Esto es al principio, aproximadamente la cola dura entre 2 y 3 horas y después ya completamente se empieza a normalizar. ¿Aproximadamente cuántas personas se encuentran en ese lugar? Nosotros, por ejemplo, el día de ayer vimos 780 personas en el triaje, ¿verdad? 780 personas, y todas son para realizarse las pruebas rápidas. Sí, estas personas vienen a lo que nosotros le llamamos la clínica respiratoria o el triaje. Eso significa para poder ser evaluados por las condiciones de COVID. Muchísimas gracias a Omar Hananía, quien es el gerente de este centro asistencial. Como pueden ver, compañeros, a través de las imágenes, la fila es enorme de personas que están esperando ser evaluados por personal médico para saber cómo está su condición de salud. Con esta importante información, retorno con ustedes hacia los estudios principales en la capital. Bueno, muchas gracias, Iris. En verdad esperamos que todas estas personas puedan ser atendidas. Y en este momento les presentamos un breve resumen de noticias con la información más importante de este día. Sector maquilador recibe asistencia técnica y capacitación. Ante la pandemia del COVID-19 a nivel mundial, la Asociación Hondureña de Maquiladores, en conjunto con sus empresas afiliadas, están adoptando medidas para frenar el brote de coronavirus y prevenir al máximo el riesgo de infección en los centros de trabajo. Sin embargo, para apoyar a las empresas en la implementación del protocolo de higiene, la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional del sector maquila desarrolló una herramienta de verificación, la cual contiene 10 indicadores y 80 lineamientos que se han utilizado para verificar que las empresas cumplan con las medidas establecidas en el protocolo de bioseguridad. 23,000 hondureños deportados, entre ellos menores de edad. De acuerdo al último informe del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, publicado desde el 1 de enero al 22 de junio, suman 23,000 los hondureños deportados, tanto por la vía terrestre como aérea. De acuerdo a esa cantidad de deportados, destaca la repatriación de 2,445 menores de edad, según las estadísticas oficiales presentado en un informe detallado inscrito en la Cancillería hondureña. Establece que las autoridades migratorias de Estados Unidos han deportado en este periodo de tiempo a muchos jóvenes. Cierre de la economía es lo mejor que se ha hecho para los hondureños. El infectólogo Tito Alvarado manifestó que el cierre capitalino y volver al día cero es lo mejor que se ha hecho, pues de lo contrario la pandemia del COVID-19 se podía salir de las manos. Por instrucciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, quedó suspendida la primera fase de la reapertura inteligente para el Distrito Central, por la falta de cumplimiento de las medidas de bioseguridad y saturación de la capacidad hospitalaria debido a los altos niveles de contagio. En este sentido, siguen vigentes las restricciones de movilidad conforme al último dígito de la tarjeta de identidad y operando solo los supermercados, bancos, farmacias, gasolineras y mercados autorizados. Cámara de Comercio de Tegucigalpa emite posición sobre compras de emergencia.
La Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa llama a esclarecer los procesos de compras durante la emergencia sanitaria que atraviesa Honduras con la expansión del COVID-19. La gremial, que aglutina más de 2.700 empresas capitalinas, fijó su posición, principalmente por la compra de 7 hospitales móviles, realizada por la Inversión Estratégica de Honduras. Por otra parte, se advierte con profunda preocupación las constantes denuncias que se han venido realizando por distintos sectores de la sociedad hondureña respecto de las compras que se han efectuado por diferentes instituciones gubernamentales. Para Hola Honduras les informó Isolina Méndez. Solo para mascotas, en Hola Honduras. ¿Sabías que la decisión de que con frecuencia tu mascota necesita refuerzo de vacunas depende de varios factores, como el estado de salud general de tu mascota y el riesgo de exposición a las enfermedades en cuestión? El médico veterinario puede recomendar refuerzos anuales después de considerar el estilo de vida de tu mascota y el riesgo de la enfermedad. Esto quiere decir que la elección de administración de cualquier vacuna lo realizarás en conjunto con tu veterinario de confianza. Buenos días, vamos a continuar con más temas de interés para todos ustedes y hoy pues la vacuna en mascotas, la importancia de vacunar sus mascotas, especialmente los canes, los perritos que son tan importantes. Por supuesto está ya nuestro veterinario consentido, el doctor Alan Herra, para contestar todas sus dudas y todos sus comentarios. Buenos días, doctor, placer saludarle este miércoles, esperando como siempre que usted se encuentre muy bien, al igual que los suyos. Muy buenos días, Ethel, y pidiéndole a Dios que todo nos salga bien el día de hoy. Claro que sí. Igual para toda la población de Honduras con este problema que tenemos. Cuidarnos mucho, especialmente a los adultos mayores. Pero sí, aquí estamos. Y el tema que vamos a tocar hoy es un tema, yo diría, muy importante, porque es lo que contempla la vacunación y las desparasitaciones en nuestras mascotas. Nuestras mascotas, cuando ya las llevamos al médico veterinario, la edad recomendada es desde el mes de edad en adelante. Lo primero que el médico veterinario le recomienda a los propietarios de las mascotas, ya sean gatitos o perritos, es que al mes de edad de nacidos llevarlos a su primera visita. El médico veterinario le debe lo que primero que tenemos que hacer es la desparasitación, muy importante, para que elimine todos los parásitos que los animalitos puedan traer, porque a veces cuando las mamás están embarazadas, las perras en estos casos, o las gatitas, a veces no los desparasitamos. Entonces las mascotas nacen con una carga parasitaria un poquito alta. Entonces, al desparasitarlos, cuando ya tienen un mes de edad, nosotros hacemos un calendario de vacunaciones. Esa vacuna que se le va a aplicar después de una semana de verse desparasitado la mascota, en el caso de los gatitos o de los perritos. La primera vacuna que estamos implementando en las clínicas veterinarias es una vacuna que cubre 6 enfermedades, que son las principales enfermedades que pueden causarle la muerte a un cachorro. La primera vacuna le cubre la parvovirus, le cubre el famoso moquillo, le cubre la parainfluencia, le cubre la hepatitis, la leptospirosis y la coronavirus. Esta coronavirus no tenemos que asustarnos, porque no es la coronavirus que nos está dando a los seres humanos. Esta vacunación se le recomienda a las personas hacer una repetición, o sea, un refuerzo a los 15 días de verse aplicado su primera vacuna. Muy importante que esta vacuna se realice, especialmente cuando estamos en la temporada de lluvia. Cuando estamos en este problema de las temporadas de lluvia, o sea, en los meses de invierno, los perritos tienden a tener mucho problema de enfermedades gastrointestinales y enfermedades respiratorias. Y a veces, por descuido de las personas, al no poner las vacunas, empezamos a ver los síntomas de nuestras mascotas, y esto puede llevar a la muerte a un cachorro. Recordemos que el moquillo
como la palabra lo dice, es aquel moco que le sale por las vías nasales, se le ven los ojitos un poquito sucios y todo esto empieza a tener problemas de respiratorios, también pueden haber problemas digestivos con vómitos y diarreas, que a veces las diarreas pueden ser con sangre. También tenemos que poner una vacuna que se llama la Yardia, que es, como decimos, para las famosas amebas. Esta vacuna evita que a nuestras mascotas, porque a veces ellos toman aguas estancadas o a veces lamen, como se dice, pozos o los maceteras de nuestros hogares, y estas enfermedades le pueden causar síntomas que pueden llevar a un animal a la muerte. También no debemos de olvidarnos de la famosa vacuna contra la rabia. Recordemos que la rabia es una enfermedad mortal que si se transmite al ser humano lo puede llevar a la muerte. Y como se dice, no hay cura. Entonces tenemos que tratar de vacunar nuestros perros una vez al año de todas estas vacunas. Las vacunas se ponen una vez y se repiten al año de la primera aplicación. Recordemos que en el caso del gobierno siempre hay campañas de vacunaciones contra la rabia. Son campañas muy buenas. El problema es que a veces la gente le tiene desconfianza a estas vacunas, pero sí, los médicos veterinarios recomendamos que cuando vienen las campañas de vacunación, si la persona no puede ir donde un médico veterinario, los puede llevar a los centros de salud que pone el gobierno para hacer esta campaña de vacunación. También muy importante, queridos televidentes, es el problema con los que son los gatitos. Recordemos que muchas personas tienen como mascotas lo que son los gatos, los famosos felinos. Ellos también ocupan cierto tipo de vacunas. Hay una triple que se pone después de haber sido desparasitado la mascota. En el caso de los gatos, tenemos que tener mucho cuidado porque recordemos que ellos son portadores de la famosa Toxoplasma gondii, que es un parásito que se puede transmitir al ser humano y especialmente a las mujeres cuando están en estado de embarazo, les puede causar abortos. Y también se puede ir a lo que es el sistema ocular, o sea, a la vista o al cerebro, y nos puede causar la muerte. También tenemos que ponerle una vacuna triple que cubre la panleucopenia felina, la rinotraqueitis y la calichivirus. Después de esta vacuna, ponemos a los 15 días una vacuna sumamente importante que es contra la leucemia felina. Tenemos que recordar que a los gatos les da leucemia y es una enfermedad incurable, porque la leucemia prácticamente es cáncer en la sangre. Y también tenemos que vacunar la vacuna contra la rabia. Todas estas vacunas, como decíamos anteriormente, se recomiendan aplicarlas y hacer una repetición anual al año. Como dice la palabra, anuales. Las vacunas duran un año desde el momento que se aplican, pero siempre poniendo el refuerzo. Especialmente las mascotas tienen que ir visitar al médico veterinario por lo menos una vez al año. Cuando son cachorros, nosotros recomendamos por lo menos el ciclo de vacunación. Un cachorrito ya más o menos a los 4 a 5 meses de edad, él ya debe de tener todas sus vacunas ya, como decimos, bien aplicadas. Recomendaciones que damos también es tratar que siempre que lleven un cachorrito a vacunar, que el médico veterinario le haga un examen previo a la vacunación, porque a veces llegan en un estado de estrés o a veces no nos damos cuenta porque tal vez a veces el propietario no se lo comunica al médico veterinario que ha estado enfermo el perrito o el cachorrito, y cuando un animalito está enfermito no se debe de vacunar. Tenemos que tener ese cuidado siempre, platicar con el médico veterinario, explicarle cómo ha sido los últimos, digamos, días de su mascota,
y siempre y cuando el animalito esté sano, debe ser, entonces sí se puede aplicar lo que es la vacuna. Una pregunta... Dígame. Siga y luego le pregunto algunas observaciones. No se preocupe, continúe y luego todas estas vacunas, como le decía Ethel, tienen que ser aplicadas anualmente y tratar de que sean aplicadas por un médico veterinario para evitar que nuestras mascotas se lleguen a enfermar. Ahora sí. Ok, bien, ahora sí, doctor. Me asaltaba la duda en relación a los efectos secundarios, ¿verdad? Que estamos conversando mientras pausa de lo que puede pues estar un animalito después del trauma pues de la vacuna. Es un proceso como también los humanos, a veces tenemos fiebres, tenemos otros padecimientos. ¿Qué pasa con el efecto secundario ya una vez que el perrito o que el gatito va a la consulta? ¿Qué hacer si hay fiebre, si hay alguna alergia, un enrojecimiento del área o un otro comportamiento? Sí, muy buena la pregunta. Por lo general, cuando un cachorrito es vacunado, nosotros le recomendamos a las personas que cuando lleguen a su casa se les dé un anti para quitar la fiebre, porque por lo general les da un poquito de temperatura. Se les puede dar un poquito de acetaminofén de uso humano. También en la zona donde lo hemos vacunado, por lo general el día siguiente o a veces ese mismo día, ya a las horas, puede empezar con un cierto malestar que en la zona donde se le aplicó la vacuna le duela. Entonces uno le puede poner un poquito de hielo, como decimos, o frotarle con un algodoncito humedecidito con agua en la zona donde fue vacunado, porque sí hay animalitos que a veces tienen una respuesta, como decir un shock anafiláctico les puede llegar a dar, que eso ya sería un poco más grave. Por lo general, estas vacunas son muy bien testadas, especiales para mascotas, pero siempre es bueno las recomendaciones de dárselas, que a veces en el sitio de la vacunación puede haber un poquito de dolor o que el animalito presente un poco de temperatura. Entonces esto recomendamos que le den un poquito de acetaminofén y que en la zona donde fue vacunado se le aplique algún poquito de hielo o frotarle con alguna toallita para quitar el malestar. Doctor, tenemos ya mensajes vía nuestro celular 3182-4375 para que ustedes pues vayan despejando sus dudas. Aquí ya tenemos algunos para que usted también le dé la respuesta. Dice, buen día, consulta, tiene una consulta importante que hacer, a ver si colocamos nuevamente el mensaje. Dice, mi perro, una consulta, mi perro le tocaba la vacuna de la rabia en marzo, pero por la pandemia no se le ha podido aplicar y hace 3 días mordió a un hombre en el pie. ¿Qué cree que pueda pasar, doctor, en este caso que este perrito pues tenía que hacerse su chequeo ya de rutina de vacuna en marzo? ¿Habrá alguna posibilidad de contagio o de infección? ¿Usted qué evaluación a priori puede hacer del tema? Claro. Bueno, primero que nada, los perritos, aparentemente es un perro mayor de 1 año. Me imagino que ya había tenido previamente alguna vacuna contra la rabia. Cuando un perrito tiene la vacuna antirrábica vencida o no se le ha aplicado y muerde a una persona, por lo general los perros lo tratan a uno, lo muerden por lo general en lo que son los pies, por decirlo así. Entonces, cuando hay alguna duda, la primera recomendación, lógico, la persona que fue mordida tiene que buscar ayuda de un médico humano para que le limpien lo que es la herida. En el caso del perro, si no tiene la vacuna antirrábica o si hay sospechas de algo, lo que se hace es inmediatamente llevarlo ante el médico veterinario para que le aplique la vacuna, le cuente la historia que pasó, para que el médico veterinario llegue a explicarle al dueño del perro que cuando se le aplica la vacuna antirrábica, él lo tiene que tener en observación 10 días en su casa, sin cambiarle, por decir, nada de cómo él ha sido, no amarrarlo ni nada, y observarlo. Si en 10 días, por desgracia, llegara a haber algún problema, tiene que ser inmediatamente comunicado ya a las autoridades de sanidad para que ellos ya tomen el caso correspondiente. Pero lo más recomendado cuando suceden estos casos es inmediatamente
si el perro no tiene su vacuna antirrábica o si la tiene vencida, es aplicársela. Es lo más recomendado que se debe hacer. Muy bien. Otros mensajes, doctor, siempre al 3182-4375, varias personas, y los ponemos en pantalla para que vayamos dándole lectura a estas consultas. Dice, buenos días, veterinario, tengo una gata de 5 años de raza angora, a ella se le está cayendo el pelo, ha tenido una alimentación variada, pero no está al punto de llegar a la calvicie. ¿Qué podrá hacer? ¿Cómo usted puede tratarle? ¿Cómo puede ayudarle en este problema, pues, a esta gatita, para que no esté sufriendo este trauma? Bueno, primero que nada, cuando es un gatito, tenemos que recordar que estos gatos de pelo muy largo tienen que ser cepillados por lo general casi que a diario. Ajá. Es muy importante que los cepillemos, evite de cambiarle muy seguido lo que es la alimentación, porque a veces hay problemas de alimentación que pueden llegar a causar caída de pelo en nuestras mascotas. Exceso de baños, cuando lo bañen traten de asesorarse bien qué tipo de champú o jabón usar, porque el pH de nuestras mascotas es distinto al pH del ser humano, y a veces cometemos los errores que la gente los baña hasta con jabones o champú de uso humano. También tenemos que ver que no tenga exceso de parásitos externos, por decir las pulgas. Las pulgas les dan mucha alergia a las mascotas y empieza a haber zonas que empezamos a ver la caída del pelo. Si realmente ella cree o ve que es un problema muy serio, lo recomendado es que lo lleve donde un médico veterinario para que le pegue una chequeadita, pero sí tratar de evitar muchos cambios de comida, porque hay comidas que les pueden dar alergia a nuestras mascotas y se manifiestan a veces con las caídas de pelo. Tenemos otros mensajes, muchachos, para que podamos darle lectura. Es bien importante, gracias, doctor, siempre por su intervención muy oportuna en estos momentos. Y dice, hola, buenos días, que Dios le bendiga. Estoy viendo su programa en este momento y quería hacer una consulta. ¿Qué puedo hacer por mi cachorro que no quiere comer? Ayer lo llevé al veterinario, lo inyecté contra el parvovirus y lo desparasitamos. E incluso se le aplicó suero porque no ha comido. Hoy amaneció con el mismo ánimo. No quiere comer. Mi cachorro tiene 4 meses y la pregunta es, ¿debo nuevamente llevarlo al veterinario para volverlo a canalizar o espero un poco más de la reacción de la vacuna? Doctor, por favor, si nos puede ampliar sobre este asunto que le preocupa a nuestro televidente. Claro que sí. Bueno, primero que nada, el perrito aparentemente lo llevaban enfermito. Sí. Si un perrito, en el caso de nosotros personalmente, si vemos que el perrito está con algún síntoma, que no ha querido comer días anteriores a la vacunación, nosotros personalmente no la aplicamos. Pueda que tal vez se le haya ido al veterinario, no pegarle una buena chequeada, o que el propietario no le haya explicado, porque el problema es que cuando un cachorrito lo tenemos enfermo y le aplicamos la vacuna y lo desparasitamos, más bien lo podemos poner, como se dice, más débil. Entonces yo le recomendaría que lo lleve de nuevo donde el médico veterinario para que le peguen otra evaluación, porque si ocupa algún medicamento que sea aplicado por el médico veterinario. Eso es importante. Pero sí sería bueno que lo lleve a la consulta. Bueno, sí, ya considerando, ¿verdad?, que lleva un caso de malestar, claro, el animalito. Tenemos más mensajes, muchachos, para ir despejando consultas. Si no, pues le invitamos a usted para que participe, ¿verdad? Aquí hay más. Mire, hola, buenos días. Yo tengo una perrita de 4 meses y solo le he puesto la vacuna en la rabia, las otras no por la pandemia. ¿Qué hace ella, doctor? Bueno, esta persona que nos escribe, solo le ha puesto la vacuna contra la rabia. Sí, primero que nada, si tiene la oportunidad, llévelo donde un médico veterinario, el que le quede, digamos, más cerca de su hogar, para que le apliquen las otras vacunas, porque sí, a veces por X motivo, o a veces por que las personas tal vez no saben, a veces solo se le acostumbra a ponerle la vacuna antirrábica. Un perrito, como nos escribe el televidente, ya de 4 meses debiera de tener ya todas sus vacunas al día. Y más bien ya tiene ella la última, por decirlo así, como que empezó al revés, por decirlo así, pero eso no es ningún problema. Sí lo puede llevar donde un médico veterinario para que le apliquen las demás vacunas. Doctor, y por supuesto, ¿verdad? Bueno, es recomendarle a la gente pues su atención. Usted, en qué caso particular, los horarios en los que está atendiendo, los tipos de vacunas que ofrece usted en su clínica y por supuesto el seguimiento, ¿verdad? Importante destacarlo, que usted se toma bien cada... Bueno, tenemos más mensajes. ¿Me contesta esto? Importante, pero claro, vamos
Vamos a ver a nuestra querida teleaudiencia. Gracias por estar siempre pendientes y por sus consultas. Este es el momento que las podamos despejar. Dice, doctor, una consulta. Mi perro de 8 meses está presentando unas verrugas alrededor de la boca, unas verruguitas. ¿Qué puedo hacer en este caso? Le pregunta ahí la persona que escribe. Sí, muy posible lo que tenga el perrito es una papilomatosis. Son como mezquinitos, como verrugas que se le desarrollan por lo general alrededor de la boca y dentro de la boca. Le recomiendo que lo lleve donde un médico veterinario para que le dé un tratamiento. Hay un tratamiento por la vía de ciertas inyecciones, para la redundancia, que se le aplican. El médico veterinario le va a recomendar cada cuánto se le debe aplicar esa inyección para que esas verrugas se caigan. Por mientras puede hacer algo casero, es darle un huesito para que él lo mastique y se rompan ciertas verrugas. Y la naturaleza es tan bella que parece mentira, pero a veces cuando el cachorro se traga esa sangre de las verruguitas, se hace una autovacuna y entonces esos empiezan a desaparecer. Pero si no, llévelo de un médico veterinario para que le dé un tratamiento adecuado. Tenemos otro mensaje, doctor, para darle lectura aquí a otro televidente que tiene pues dudas y que usted le despeje. Buenos días, dice, quiero hacer una consulta. Tengo un gatito que tiene 2 meses y siempre pasa con la pancita caliente. ¿Esto puede ser algo malo, que tenga temperatura en el área abdominal, doctor? Bueno, tenemos que tener siempre cuidado y recordemos que las mascotas, en el caso de los cachorritos, tienden a tener mucho cambios de temperatura, por decirlo así. A veces puede ser por la alimentación que se les dé o que no haya sido desparasitado correctamente, pero sí a veces esto sucede. Como decimos nosotros, mientras el animalito esté comiendo, que lo veamos juguetón, que lo veamos que no le crece la muy rápido, lo puede dejarlo así. Si no, llévelo a un médico veterinario para que le pegue una buena desparasitada. Genial. Bueno, hoy sí nos recomienda, doctor, sus pues redes, sus números de teléfono, por si tienen ahora el horario para ir a vacunar, doctor, porque si ya nos están viendo en este momento y están preocupados por sus mascotas, bueno, que vayan. Casi no le escucho. Espero que ustedes me escuchen. Sí, lo escuchamos, lo escuchamos. Bueno, primera recomendación es tratar de llevarlos donde un médico veterinario, sus cachorritos, ya sea gatitos o perritos, ante el médico veterinario desde el mes de edad en adelante. Nosotros estamos trabajando en un horario de lunes, miércoles y viernes de 8 a 4 de la tarde, continuo. Siempre le pedimos a las personas venir con mascarilla, con todas las medidas de seguridad que podamos, las estamos aplicando en nuestra clínica. Tener paciencia, cuidarnos y cuidar nuestras mascotas siempre. Tratar de que cuando llevemos un cachorro a una casa, no es un objeto el que llevamos, sino es un ser viviente y tenemos que darle todas las comodidades y todas las recomendaciones, la alimentación, para que ellos vivan felices. Igual nosotros somos los que los vamos a criar, es un compañero más de nuestras familias. Así es un compañero más. Doctora Alan Herrera, muchísimas gracias como siempre por su oportuna intervención aquí en Hola Honduras. El cuidado de la mascota. Muchas gracias a ustedes, que tengan un feliz día. Cuídese y que Dios mucho. me los bendiga. Igualmente un abrazo, por favor cuídese mucho, abrazo para su familia y nos encontraremos la próxima semana y que pues tenga usted un día maravilloso. Doctor Alan Herrera, muchísimas gracias a todos por estar pendientes, nos encontraremos este jueves. Recuerde, el viernes estará el Gigante de América, Bronco, en exclusiva, en diálogo a partir de las 8 de la mañana. Vamos a ir pendientes, ¿verdad?, de toda la información, todos los detalles, moviéndola tempranito para que de 8 a 9 pues usted esté con Bronco y disfrute de su carrera, sus éxitos y algunas otras cosas que seguramente revelarán durante esta entrevista. Yo soy Etel Valladares, me despido, que tengan un fabuloso miércoles y se quedan con un cafecito caliente.